¿Crees que una mujer puede manejar una presión como esta? La voz del comandante cortó el aire en la sala de guerra, fría y despectiva. Los gráficos balísticos de Helena fueron arrojados de la mesa con un golpe, esparciéndose por el suelo. Risas burlonas resonaron, hasta que las sirenas aullaron, advirtiendo de un lanzamiento nuclear inminente. Helena estabilizó sus manos en el rifle, deslizándolo en posición con precisión calmada. A través del visor, el mundo se redujo a un solo objetivo, temblando en el calor. Su respiración se ralentizó, el latido de su corazón coincidiendo con la cuenta regresiva. Presionó el gatillo. El rifle retumbó como un trueno, la bala gritando a través de 3.000 metros hacia el horizonte. 3 segundos se estiraron en una eternidad. Luego, silencio, mientras el mundo esperaba ver si el disparo de una mujer podía detener el fin. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Dijeron que las matemáticas no pertenecían a esa sala. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, brillantes e implacables como colibríes, mientras mapas parpadeaban en las pantallas de las paredes, y una docena de hombres con chaquetas de lana y de vuelo inclinaban sus sillas lejos de la mujer al final de la mesa. El comandante Jonathan Iron Maddox estaba de pie con las manos apoyadas en el borde, los antebrazos tensos, la mandíbula apretada. Sus palabras salieron rápidas, contundentes, destinadas a terminar la conversación. Necesitaban velocidad, memoria muscular, una mano en el gatillo que no temblara cuando ciudades estuvieran en juego. Una mujer, no dijo la palabra de nuevo, pero la palabra colgaba allí, no era lo que esta misión demandaba. Helena Cruz no llenó el silencio. Se levantó, deslizó una carpeta manila a través de la mesa y extendió un abanico de páginas como una baraja de cartas. Números, rosas de viento, densidad, altitudes. Una hoja mostraba la caída de la bala en una curva que mordía el papel, con márgenes S anotados con correcciones por deriva de giro y rotación de la Tierra. Otro diagrama trazaba líneas de cresta y plumas térmicas, un zigzag de espejismos potenciales que podían doblar las líneas de visión por fracciones de mil. Golpeó los números apilados una vez, solo lo suficiente para decir, miren. El jefe superior, sentado a mitad de la mesa, resopló, enganchó 2 dedos bajo la página superior y la rasgó limpiamente por la mitad. No tenemos tiempo para tareas. Las mitades flotaron hacia abajo, aterrizando en sus botas. Por un instante, todo quedó quieto, el bajo pulso del manejador de aire, el leve zumbido de una radio en escaneo, un lápiz rodando hasta que golpeó la pata de la silla del suboficial Daniel Ríos. Luego, la sala retomó su ritmo. Alguien tosió, alguien más miró su reloj, y el comandante reanudó la sesión informativa. Ríos, de hombros anchos, confiado, el tirador designado, mantuvo sus ojos en la gran pantalla donde las imágenes satelitales pulsaban con pasadas cronometradas. Helena se agachó, recogió las páginas rasgadas y las sostuvo como algo frágil e insignificante, luego caminó hacia la pizarra blanca. No buscó permiso. La tapa del marcador chasqueó al quitarse, y el olor a solvente cortó el café y el aceite de armas. Densidades primero, temperaturas después, escribió rápido, los números llegando en una procesión limpia que sabía a terreno familiar, un corredor de aire que se adelgazaba con la altura, bordes de presión que se deslizaban mientras frentes pasaban, el tipo de terreno invisible que había aprendido a leer mucho antes de vestir uniforme. Una línea recta se convirtió en una suave curva S donde el viento de la montaña se cortaría cerca del amanecer. En la televisión, una pista satelital se arrastraba, insignificante para la mayoría de los ojos. Para los de ella, era un metrónomo. El reflejo de Maddox flotaba en la pantalla brillante, cabello cortado corto, medallas reducidas a 3 barras delgadas en el pecho de un polo, el contorno de un hombre forjado por años de verdades simples, mueve rápido, golpea fuerte, trae a todos de vuelta a casa. No interrumpió cuando Helena apretó las matemáticas. El jefe superior lo hizo. Basta. Su palma golpeó la pizarra cerca de su hombro, dejando una huella polvorienta en el vidrio. Tenemos tiradores que colocar. Esto no es una disertación.
Es la única forma de acertar desde la distancia que proponen, dijo Elena, voz lo suficientemente baja que todos tuvieron que callar para oírla. Su ventana no es una hora en su reloj. Es cuando el aire deja de torcer el camino en un signo de interrogación. Río se reclinó en su silla hasta que hizo clic en una muesca. ¿Y crees que tú eres la que lo responderá? Creo que los números no les importa quién los lee. Subrayó un par de valores, luego los encuadró. A las 0900 locales, el loft del viento cruzado baja por debajo de 9. El espejismo cae con él. La refracción que obtendrán del calor en esas losas sigue siendo fea, pero si mueven el escondite 5 metros a la izquierda de la cresta, el ángulo de incidencia mantiene la curva por debajo de 1/10 de mil. No es perfecto. Es posible. Alguien al final murmuró que posible no era suficiente. Maddox se apartó de la pantalla, y la sala lo siguió. No estamos aquí para entretener hipótesis, dijo. Estamos aquí para decidir quién puede ejecutar si nos dan el tiro. Ríos, tú en primario. Cruz, tú en vigilancia. Una línea delgada, una decisión entregada como un veredicto. Sillas rasparon, carpetas se cerraron de golpe. La reunión se disolvió en el ruido de la preparación de la misión. Elena tapó el marcador. Dejó que la sala se vaciara uno por uno, captando las miradas pequeñas, las compasivas, las despectivas, las cautelosas y archivándolas donde guardaba todo lo que no pertenecía en el vidrio, fuera de vista, no olvidado. Cuando finalmente se apartó de la pizarra, los números permanecieron, un esqueleto de grano fino de un camino que nadie más quería confiar. Deslizó las páginas rasgadas en la carpeta y dejó la sala de guerra sin mirar atrás. El pasillo más allá olía a metal frío y piso encerado. Fluorescentes se perseguían por la longitud del pasillo, la luz acumulándose en rayas a través de sus botas. En la jaula de equipo, el armero le entregó su rifle con un gesto que no era del todo reconocimiento ni del todo escepticismo, solo hábito, neutral como un objetivo en blanco. Elena verificó la acción, pasó un paño por el cañón y ajustó los ángulos del bípode con la misma precisión tranquila que usaba para doblar la ropa o afinar una guitarra. Cada tornillo tenía su torque. Cada línea tenía su lugar. Su padre le había enseñado esa parte sin palabras. Las mañanas en la Sierra Nevada tenían una dureza, luz como agua sobre piedra, aire tan delgado que picaba los pulmones cuando corrías las curvas. Él ponía un plato de papel en un tocón al otro lado del barranco, luego la hacía observar los primeros vientos levantando polvo del salvia hasta que el patrón significaba algo. Cuenta los segundos entre ráfagas. Mira las cabezas de hierba inclinarse. Escucha a los cuervos cuando se inclinan en una corriente cruzada. Si un tiro no era limpio, decía, acércalo. Nunca decía más pequeño. Decía, más cerca, y le pasaba el mismo marcador que había sostenido en la sala de sesiones y la hacía escribir el viento. Lo había escrito hoy. Los números aún vivían detrás de sus párpados mientras armaba el resto de su equipo, tarjetas de datos laminadas y bordeadas con cinta para que no reflejaran, un pequeño nivel de burbuja atado con un lazo de paracord, un paño para lentes cosido a su correa. Tomó el telémetro como un violinista toma un estuche, memoria muscular cuidadosa, protegiendo lo que más importaba. En otra sala, Ríos estaría haciendo su propio ritual. Sus herramientas eran similares. Su enfoque no lo era. A última hora de la tarde, el cielo tenía el color plano de una hoja de acero. El autobús de la operación vibraba alrededor de sus botas como si intentara deshacerse de su propia fatiga. Los hombres llenaban los bancos, equipo apilado en el pasillo. La conversación flotaba, una broma sobre café malo, un argumento sobre marcas de ópticas, la charla no del todo privada de gente que ha hecho esto antes y lo hará de nuevo. Elena escuchaba sin escuchar. Cuando los frenos del autobús se abrieron de golpe, entró polvo. Salió calor. El puesto de operaciones avanzado se encontraba en una cresta que mordía el horizonte. Debajo, el valle corría norte-sur, costillas de roca apuntando el camino como los huesos de un pez gigante. El viento venía en pulsos, empujando, luego cayendo. Carpas se agachaban bajo guías que zumbaban cuando una ráfaga las encontraba.
Un mástil meteorológico ticaba con sensores, su veleta temblando a un ritmo al que casi podías bailar si no estuvieras contando segundos. Ella subió el terraplén, se tendió boca abajo y vio el mundo convertirse en la vista a través del vidrio. Ajustó el alivio ocular hasta que la imagen se enfocó en un enfoque implacable. El espejismo del calor borraba las crestas lejanas, haciendo que parecieran respirar. El espejismo subía y bajaba en espirales. Siguió nada en particular por 5 minutos, luego 10, enseñando a su vista a ver a través del ondulante. Detrás de ella, un tacón de bota crujió. Maddox. Se agachó sin preguntar si podía, no cerca, no lejos. El borde de su gorra cortaba una línea recta a través de su frente. No la miró. Miró el viento. «Te gusta escribir en mi pizarra», dijo, tono neutral como un informe. «Me gusta tener razón antes de ser ruidosa», dijo ella. Él exhaló por la nariz, un sonido que no era una risa. «¿Vas a tener razón aquí afuera?» «Pretendo tenerla». «Pretende menos, entrega más». Él se levantó, sacudió su palma en sus pantalones y se alejó. Las órdenes rodaron por la red, limpias de acento y enojo por la compresión de la radio. Equipos se movieron. Ríos tomó su posición con la facilidad de un hombre deslizándose en una silla familiar. Elena no se movió. Apoyó la culata en la copa de su hombro hasta que el latido del rifle coincidió con el suyo. El primer dron de reconocimiento cortó un hilo blanco a través del cielo y desapareció. El informe meteorológico sonó de nuevo. La veleta en el mástil coqueteó con 9, luego 10, luego 9 de nuevo. Al fondo del valle, un tramo de camino parpadeaba con calor. Por un momento, parecía agua. Cerró su ojo no tirador y vio el espejismo enderezarse cuando una nube patinó sobre el sol. El cambio no era mucho. Era suficiente para garabatear un estado fantasma. La radio llevó la voz de Maddox sin el gravelo. El protocolo quitó los nombres de eso. Ella pulsó transmisión. Vigilancia establecida. No hay movimiento que valga nombrar. Una pausa. Copia. Mantuvo el rifle en seguro y dejó que su mejilla descansara contra la cresta, la frescura de la fibra de carbono filtrando un poco de estabilidad en sus huesos. Ensayó las matemáticas de nuevo sin números, un camino a través de aire perturbado, una línea que se doblaba y luego se enderezaba si esperabas el aliento entre ráfagas. Eso era todo lo que esto siempre era, aliento y paciencia apilados. El sol cruzó el borde de la nube única y iluminó el mundo de nuevo. Una pequeña sombra se movió a lo largo de la cresta lejana, demasiado pequeña para nombrar y demasiado estable para ser otra cosa que humana. Elena no la siguió. No era su tarea seguir gente tan lejos con su cañón. Su trabajo por el momento era observar cómo el clima le pasaba al suelo y saber cuándo el suelo dejaría de discutir. En la carpa de mando, los planificadores estarían calibrando su esperanza para ajustarse a la última actualización. Ríos estaría verificando su nivel. El jefe superior estaría haciendo lo mismo que siempre hacía antes de que importara, de pie con los brazos cruzados y adivinando que saldría mal. La gente no cambiaba. El aire sí, y por eso la gente tenía que aprenderlo. Y eso era lo que Elena sabía mejor que nadie en esa cresta. El día se adelgazó, la luz cambió de blanca a un tono de níquel cepillado que hacía brillar los bordes. Un capitán caminó la línea de posiciones, tocando hombros, murmurando palabras sin sentido que importaban de todos modos. Cuando la alcanzó, se detuvo, no dijo nada en absoluto, luego apretó la punta de su bota con 2 dedos y siguió. No era aprobación. No era duda. Era simplemente inclusión. Su radio crepitó con un nuevo timbre, la voz de lejos, la que se calmaba cuando las apuestas subían. Todas las estaciones, en espera para actualización de tarea. Ella no se movió, no parpadeó. El viento se calmó, luego presionó, luego se calmó. En algún lugar arriba y detrás, un cuervo graznó, invisible. Contó hasta 6, y el cuervo llamó de nuevo a los 4. Lo archivó sin decidir si significaba algo. No todo patrón lo hacía. Pensó en la pizarra de vuelta en la sala, su letra encuadrada en rojo, donde el camino podría ser honesto brevemente.
Pensó en la tapa del marcador chasqueando de vuelta en su lugar, un pequeño sonido hecho por su propia mano para recordar a la sala que la certeza venía en actos diminutos, no en discursos. Pensó, pero solo por un momento, en el hombre que rasgó su página, y como su disgusto no tenía nada que ver con el álgebra, y todo con la forma de la persona sosteniendo el lápiz. La red se iluminó con voces mientras la actualización fluía por la cadena, tiempos, coordenadas, contingencias. Su nombre vino último, cargado con un trabajo que sonaba rutinario. Mantén observación, registra condiciones, reporta cualquier cambio. Hizo clic una vez en reconocimiento y rodó sus hombros para que la culata se asentara más profundo, un ajuste de artesano. El aire se adelgazó una fracción, el tipo de adelgazamiento que un cuerpo siente, pero un sensor descartaría como ruido. Lo sintió de todos modos. Cuando el sol finalmente tocó la serración lejana de roca, el viento hizo lo que había escrito en el cuadro. Se suavizó, no por completo, no como un interruptor, sino como un aliento antes de una palabra. El espejismo bajó. El borde dejó de nadar. El mundo se mantuvo quieto de la manera en que una mano se mantiene quieta cuando está a punto de dibujar una letra. Elena inspiró, dejó salir la mitad y mantuvo el resto. Lejos detrás de ella, dentro de una carpa, una alarma pitó una vez en un tono que no significaba nada para nadie que no viviera con radios. Se repitió, más fuerte. Botas se apresuraron. La veleta meteorológica dudó en 9, luego giró a través de 10 con intención. La red chasqueó, todas las estaciones, en espera. Posible cambio en postura del adversario. Elena no miró lejos del vidrio. Dejó salir el aliento y tomó otro, almacenando el insulto de la sala en el mismo lugar donde almacenaba las instrucciones de su padre, donde podía quemar limpio y constante. La misión se movía, ya sea que alguien lo quisiera o no. Ella no estaba a cargo de la llamada. Estaba a cargo de estar lista cuando el viento dijera la verdad. Eso, al menos, le pertenecía enteramente. Y mientras el calor del valle sangraba de la piedra y el blanco del día se resolvía en el gris más fino de un mundo a punto de ser probado, sintió la línea entre matemáticas y destino apretarse en algo que casi podías pellizcar como una cuerda. Phantom, dijo la radio, la voz del comandante ni cálida ni fría, solo exacta. Mantén tu vidrio. Podríamos necesitar tus ojos. Ella respondió con una sola palabra que llevaba todo lo que ya había escrito y todo lo que no había dicho en voz alta. Copia. El polvo nunca se asentó realmente en la cresta. Mucho después de que la reunión se hubiera disuelto y el primer despliegue se hubiera dispersado, el aire permaneció inquieto, agitado por botas, por vehículos, por nervios que no tenían oportunidad de descansar. Elena Cruz yacía plana en su escondite, la culata de su rifle moldeada contra su hombro. El valle se extendía como un diagrama vivo de todo lo que acababa de escribir en esa pizarra blanca. Debajo de ella, el equipo de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, se movía con precisión, tejiendo entre rocas, manteniéndose bajos donde las sombras les daban cobertura. Lo siguió sin levantar su cañón, notando solo cómo el entorno respondía a su presencia, remolinos de polvo cuando un hombre se movía, la alarma repentina de un pájaro expulsado de su percha. Cada perturbación era un recordatorio de que el valle mismo estaba vivo, y las cosas vivas nunca daban regalos sin un precio. A través de su auricular, el cháter venía cortado y eficiente. La voz de Maddox era constante, dirigiendo a Ríos adelante, reposicionando el elemento de flanco, llamando al silencio cuando sensores captaban movimiento adelante. Elena escuchaba, hablaba solo cuando se le pedía confirmación de viento, luz o línea de visión. Cada vez que daba su lectura, podía sentir la pausa al otro lado. Escuchaban sus datos, pero no todos confiaban en las conclusiones. El elemento de ataque alcanzó una cresta, preparándose para deslizarse en el enfoque estrecho que la inteligencia había marcado como un posible punto ciego en el perímetro del enemigo. Por un momento, todo se sintió demasiado suave, demasiado exacto. Elena inclinó su visor al lado lejano y lo captó, solo un destello en el ángulo equivocado, como luz solar doblada de un cañón de rifle. Cresta izquierda, 80 metros sobre su eje, murmuró en el micrófono.
El tono de Maddox era escéptico. ¿Estás segura? Lo suficientemente segura como para que si siguen, alguien más lo confirme con balas. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando el valle estalló. Trazadores bajaron de la cresta alta, ametralladoras masticando piedra hasta convertirla en polvo. El elemento de la FGNE se lanzó a cubrirse, rocas explotando alrededor. La emboscada había estado esperando, paciente y silenciosa, hasta que el equipo se expuso en la zona de muerte. Las manos de Elena se movieron antes de que el pensamiento las alcanzara. Cambió el bípode, giró su óptica 2 clics y dejó que el mundo se estrechara de nuevo. Uno de los artilleros era visible, no completamente, pero suficiente, el borde del casco elevándose sobre la roca, el destello del cañón traicionándolo. Exhaló, sintió el retículo estabilizarse y tocó el gatillo. El retroceso del rifle fue nítido, controlado. A través del vidrio, vio la figura colapsar hacia atrás, el arma chocando contra la piedra. Se abrió un hueco en la cortina de fuego. Los de la FGNE lo aprovecharon, rodando a una depresión que lo sacó de la línea inmediata. Su radio se encendió con Maddox de nuevo, no gritando esta vez, sino apretado con urgencia. Vigilancia, confirma hostil neutralizado. Objetivo abajo, dijo ella. Otros reposicionándose. Vigilad vuestro flanco derecho. Y de hecho, otra ráfaga crepitó desde la pendiente opuesta, forzando al equipo a dividirse. Elena barrió su campo, buscando la fuente. Un destello de cañón traicionó al segundo tirador. La distancia era más corta de lo que le gustaba, el ángulo más agudo, pero la vacilación significaba bajas. Cambió su peso, empujó el rifle y disparó otra ronda. Esta vez, la respuesta vino instantáneamente. La ametralladora enemiga se cayó, rondas rociando salvajes al cielo mientras el hombre detrás caía. En la repentina calma, el valle pareció respirar de nuevo. El siguiente mando de Maddox vino rápido, retirando a su equipo del enfoque comprometido. El silencio que siguió no era alivio. Era recálculo. Elena sabía lo que pensaban allá abajo, lo mismo que sentía en sus huesos. El enfoque estaba comprometido. Su plan hecho trizas antes de comenzar. Sin sus tiros, al menos 2 hombres estarían desangrándose en la arena. Con ellos, estaban meramente atrapados, clavados por la certeza de que cada camino estaba cubierto. Por primera vez ese día, oyó la voz de Maddox sin la máscara de acero. Phantom, buen trabajo. Sin vacilación, sin calificativos indirectos, solo eso. Se permitió el asentimiento más pequeño, invisible para cualquiera. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El enemigo había revelado una fracción de su defensa, nada más. Elena escaneó el horizonte, vigilando las señales más sutiles, la forma en que el espejismo del calor se doblaba de maneras no naturales, los contornos de rocas que podrían ocultar francotiradores, el reflejo más tenue de vidrio donde un observador podría estar mirando de vuelta. Las horas se estiraron. El equipo se retiró a terreno más seguro, polvo cubriendo su equipo, sus movimientos más lentos ahora, más deliberados. Ríos miró hacia su escondite una vez, su rostro ilegible desde esa distancia. Si era resentimiento, respeto a regañadientes o simple fatiga, no podía decirlo. Lo que sabía era que él había sentido el beneficio de sus cálculos cuando la cresta se iluminó. Cuando la noche finalmente rozó su borde a través de la meseta, Maddox llamó a una pausa temporal. Esperarían nuevas órdenes, nuevas opciones, porque cargar adelante ya había probado ser fatal. Elena permaneció boca abajo, visor presionado a su ojo, vigilando el valle hasta que su visión se borró y aclaró de nuevo. Reprodujo la secuencia en su mente, no los derribos, sino la forma en que el aire había cambiado justo antes de disparar. Una ráfaga extraviada había tirado el espejismo hacia arriba, distorsionando el contorno del objetivo por medio latido. Si hubiera apretado un momento antes, la bala habría deslizado ancho. No era suerte lo que la mantuvo verdadera. Era la disciplina de esperar esa fracción más larga, de dejar que el entorno se asentara en la banda estrecha que confiaba. Abajo en el valle, el equipo acampó en silencio, conservando palabras. Arriba de ellos, Elena se quedó en su soledad,
su presencia marcada solo por el brillo frío de un visor y la confianza tranquila que ya había salvado vidas esa tarde. Mañana, la lucha se reanudaría, y también las dudas. Maddox la había reconocido una vez, pero reconocimiento no era confianza. Eso tomaría más que 2 tiros bajo presión. Tomaría lo imposible. Y en algún lugar en el complejo fortificado al otro lado del valle, las preparaciones de Víctor Olaf ticaban más cerca de la completitud. Elena limpió su visor, restableció sus gráficos y se estabilizó contra el conocimiento de que la prueba más dura aún no había llegado. La cresta estaba quieta de nuevo, pero era el tipo de quietud que llevaba peso. Abajo en el barranco, los de la FGNS reagruparon, quitando polvo de sus armas, verificando correas, intercambiando cantimploras con movimientos tan contenidos que podrían haber sido sombras. La emboscada los había sacudido, no en el sentido de pánico, hombres como estos no se rompían así, sino en las formas sutiles en que soldados experimentados revelaban fatiga, pausas más largas antes de hablar, ojos escaneando los espacios oscuros más a menudo, respiraciones retenidas un segundo más de lo necesario. El comandante Jonathan Iron Maddox estaba a unos pasos de su equipo, casco enganchado a su cinturón, brazos cruzados sobre su pecho, como si pudiera mantener el mundo afuera por pura fuerza. No era un hombre dado a la reflexión frente a otros, pero el set de su mandíbula contaba su propia historia. Por casi 2 décadas, había prosperado en la claridad, objetivos claros, reglas de engagement claras, hombres claros bajo su mando. Sin embargo, aquí, en esta meseta que parecía inclinarse hacia el caos con cada ráfaga de viento, la claridad se le escapaba de las manos. Miró una vez hacia la elevación donde la posición de Elena estaba oculta, luego de vuelta a sus operadores. Maddox nunca había sido un tonto. Sabía que había mantenido 2 nombres fuera de la lista de bajas esa tarde. Pero saberlo y abrazarlo eran cosas diferentes. Admitir que alguien fuera de su doctrina, fuera de su círculo confiado, había alterado el resultado, eso requería una humildad que no estaba listo para mostrar. Daniel Río se apoyó contra una roca, limpiando arena del mecanismo de su rifle. No era novato, lejos de eso. Irak y Afganistán habían tallado habilidad en él como el agua talla la piedra. Pero sus tiros más largos, los que aún contaba en tonos bajos a francotiradores más jóvenes, pertenecían a un mundo donde la distancia se medía en cientos, no en millas. Parecía calmado, pero debajo corría una corriente de algo más duro, el conocimiento de que otro par de manos lo había superado hoy. Esa verdad picaba más que la arena en sus ojos. Cuando llegó la llamada para reposicionar, Maddox tomó su decisión con la misma nitidez que había construido su reputación. «Nos mantenemos aquí esta noche», les dijo a sus hombres. Río se queda en primario. Pantón permanece secundaria. La palabra secundaria salió como limaduras de hierro raspadas contra acero. Elena, escuchando desde su percha, no hizo comentario. Solo registró el clima, marcó la caída sutil de temperatura mientras la tarde ponía su velo sobre la roca, y notó cómo el aire se movía diferente una vez que el sol ya no golpeaba el piso del valle. El silencio era su arma tanto como el rifle descansando en su bípode. Las horas de la noche se estiraron. Estrellas pinchaban el cielo, afiladas como vidrio. El complejo al otro lado del valle brillaba débilmente, no con luces, eran cuidadosos con la iluminación, sino con el pulso extraño de actividad sentida más que vista. Incluso desde esta distancia, Elena podía decir que los defensores no dormían. Tampoco Víctor Olaf. Dentro de la instalación, la inteligencia sugería que técnicos ensamblaban componentes finales. Olaf mismo, un hombre cuya mente había sido afilada por la paranoia de la Guerra Fría y luego torcida por traición, orquestaba cada paso. No tenía uniforme, no medallas, no cadena de mando a la que responder. Lo que tenía era intención, un plan para encender una tormenta de fuego entre naciones presionando un botón y dejando que la sospecha hiciera el resto. De vuelta en la cresta, Maddox sacó un mapa doblado, sus bordes suavizados por sudor y manejo constante. Se agachó bajo una linterna de lente roja, trazando rutas posibles de ingreso con su dedo. Cada camino era un callejón sin salida. Defensas antiaéreas rodeaban el perímetro, superponiéndose como escamas.
Enfoques terrestres se embotellaban en carriles de fuego ya sangrados por su último intento. El tiempo se agotaba y cada línea que dibujaba parecía apretar la soga en lugar de aflojarla. Río se unió a él, apuntando una pendiente que creía podía darle un tiro si avanzaba lo suficiente encubierto. Maddox estudió el boceto del terreno, sacudió la cabeza. Demasiado expuesto, demasiado lento. No dijo lo que ambos hombres sabían, que la única que había demostrado la capacidad de enhebrar una bala a través de este tipo de entorno era la persona sentada fuera del círculo de su confianza. Mientras tanto, Elena recalibró. Dibujó sus propios mapas en un cuaderno, páginas llenas de ángulos y arcos que otros podrían ver como garabatos sin sentido. Para ella, eran un lenguaje tan familiar como la respiración. Cuando una pequeña bandada de pájaros cortó el cielo, girando al sur en formación irregular, hizo una pausa. No eran solo formas contra la oscuridad. Eran marcadores de vías aéreas invisibles, patrones como esos confirmaban sus observaciones anteriores. Había un corredor de calma relativa en intervalos predecibles, un margen estrecho de orden escondido dentro del caos. Pulsó su micrófono una vez, hablando bajo. Cambio de viento en 30 minutos. Esperad corriente descendente a lo largo de la cresta este. Si alguien está expuesto, serán silueteados. Maddox reconoció con un cortante, copia. Eso fue todo, pero ajustó a sus hombres en consecuencia. Las horas avanzaron. La tensión envolvió el campamento como alambre de púas. Incluso los operadores más experimentados se volvieron más pesados bajo el conocimiento de que mañana significaba otro intento, otro baile con un enemigo que ya sabía que venían. Maddox caminó el perímetro más de una vez, botas crujiendo, mente inquieta. Ríos limpió su rifle hasta que brilló bajo el tenue brillo rojo. Elena se quedó en su vidrio, vigilando, calculando, nunca cesando. Y luego, justo antes de que el amanecer insinuara el horizonte, una señal llegó a través de canales seguros, imágenes satelitales habían detectado movimiento intensificado dentro del complejo. Vehículos se agrupaban cerca de las puertas del silo. La gente de Olaf se preparaba para algo decisivo. La orden que siguió fue simple y escalofriante: prepárense para prevenir el lanzamiento a toda costa. Maddox se puso rígido mientras retransmitía el mensaje a sus hombres. Por primera vez, un rastro de vacilación agrietó su voz. Lo enmascaró rápidamente, pero no antes de que Ríos lo oyera, no antes de que Elena lo oyera a través de las comunicaciones. Bajó su visor, flexionó sus manos rígidas y dejó que su mirada vagara una vez a través del valle. El aire de la montaña olía a piedra y escarcha. Pensó en cada ecuación que había garabateado, cada corrección que había probado, cada momento pasado probándose a sí misma ante gente que pensaba que la prueba venía solo de la tradición. Cuando el comandante llamó a verificaciones de preparación, respondió en el mismo tono que siempre usaba, calmado, parejo, inquebrantable. Dentro, sin embargo, entendía lo que los otros aún no admitían. El próximo movimiento demandaría más que coraje. Demandaría lo imposible, y ella era la única preparándose para intentarlo. El amanecer se extendió sobre la meseta como una hoja siendo sacada de su vaina. La luz vino fría y delgada, afilando cada borde de roca y amplificando el silencio que yacía pesado a través del valle. En el complejo opuesto, un leve movimiento se agitó. Formas se agruparon cerca de las puertas del silo, vehículos reposicionados en patrones deliberados. Para Víctor Olaf, la mañana era una cuenta regresiva, no un comienzo. Desde su percha, Elena Cruz observó la coreografía sutil a través de sus ópticas. Mecánicos se apresuraban a través de terreno abierto con la urgencia de hombres que sabían que completaban la ecuación más fea de la historia. Tuberías siseaban. Brazos hidráulicos se movían con la lenta inevitabilidad de maquinaria diseñada para lanzar devastación. Tomó notas, no con lápiz esta vez, sino con memoria, superponiendo cada vista y sonido en su mapa mental. La radio crepitó con el tono de Maddox. «Phantom, ¿qué ves?», respondió en voz baja, delineando posiciones de tropas, movimientos de equipo y el ritmo de las operaciones de la instalación. Maddox gruñó reconocimiento, luego volvió a su círculo interno. Órdenes filtraron abajo: ajusten ángulos,
Preparen posiciones de repliegue, refuercen los flancos. Eran mandos prácticos, del tipo que Maddox había emitido toda su carrera. Pero en sus pausas, pequeñas, apenas perceptibles, Elena oyó algo más, incertidumbre royendo los bordes de su autoridad. Debajo de ella, Río se preparaba para otro intento. Se agachó cerca de un afloramiento dentado, rifle equilibrado, ojos entrecerrados detrás de su visor. Tenía el porte de un hombre que quería redención, que quería que el próximo tiro borrara la humillación de ayer. Sin embargo, incluso desde la distancia, Elena podía sentir su frustración, una tensión enrollada que hacía la precisión más difícil, no más fácil. El sol subió más alto, y con él vino el temblor del espejismo. Líneas de calor doblaban el aire en columnas ondulantes, distorsionando las siluetas de los hombres en las puertas del silo. Elena midió la distorsión, catalogándola con la paciencia practicada que su padre le había inculcado años atrás. El valle ya no era un lienzo simple. Era un rompecabezas vivo y cambiante que solo el cálculo podía desenredar. Maddox reunió a sus oficiales bajo la sombra de una carpa de comunicaciones. La atmósfera estaba tensa, llena del olor acre de café quemado y el murmullo de radios. Extendió un nuevo conjunto de fotos de reconocimiento sobre una caja, apuntando emplazamientos defensivos, trazando líneas potenciales de fuego. Su tono llevaba autoridad, pero sus ojos traicionaban conflicto. Quería un plan construido en músculo y agresión, pero el campo de batalla se negaba a honrar esa simplicidad. Un teniente junior habló, sugiriendo otro empuje frontal cronometrado con cobertura de humo. Maddox lo descartó instantáneamente, consciente de que los hombres de Olaf vigilaban cada camino obvio. Otro oficial propuso ataques con drones, pero las defensas aéreas aún arañaban el cielo arriba, listas para derribar cualquier enfoque. Las opciones se agotaban y el tiempo presionaba más apretado con cada minuto que pasaba. Elena siguió escuchando, aunque su enfoque permaneció en el complejo. Los pájaros que había notado el día anterior giraron de nuevo, su trayectoria consistente, sus alas tallando corredores invisibles a través de la turbulencia. Era más confirmación, una señal natural de que el caos del valle contenía momentos raros de estabilidad. Pulsó el micrófono una vez más. Comandante, he observado corrientes de aire predecibles. Podrían ser aprovechadas. Si alguien engancha desde rango extremo. Siguió silencio a su declaración, estirándose lo suficiente para que el estático zumbara. Cuando Maddox respondió, sus palabras llevaban escepticismo envuelto en mando. Notado. Mantén observación. Ninguna promesa de acción, solo descarte, vestido como profesionalismo. Aún así, escribió el intervalo en su cuaderno, un registro privado de oportunidad. Si la chance venía, estaría lista. El día se arrastró hacia un mediodía áspero. El calor se cerró sobre las crestas, horneando la piedra hasta que irradiaba olas que ondulaban el aire. El equipo de la FGN se movía inquieto en sus escondites, cada hombre consciente de que el tiempo era su enemigo tanto como Olaf. Ríos intentó un tiro de rango en un objetivo secundario, un centinela que había vagado demasiado cerca de la cerca exterior. La bala fue ancha, desviada por el temblor que no había considerado. El guardia se agachó de vuelta a cubierto. Alarma levantada. En minutos, reflectores barrieron las laderas y sirenas de advertencia pulsaron desde el complejo. Elena apretó su mandíbula. No había disparado, pero sintió el picor de esa falla. Cada ojo se volvió hacia el cielo, escaneando los acantilados, buscando amenazas. El enemigo ahora sabía con certeza que estaban siendo vigilados. Maddox maldijo por la radio, voz apretada. Mantengan fuego a menos que confirmado. No podemos permitir otra revelación. Sus palabras golpearon más fuerte de lo enchanted. Los hombres obedecieron, pero la moral decayó. Ríos bajó su cabeza, ira hirviendo en la caída de sus hombros. Cuando la alarma se calmó, Elena reanudó su vigilia. A través del visor, captó vista de Olaf mismo por primera vez. Caminaba a zancadas a través de la plataforma cerca de las puertas del silo, bata blanca de laboratorio azotando en el viento, cabello plateado bajo el resplandor del sol. Su presencia era teatral, casi provocadora.
Hizo una pausa para hablar en un auricular, gesticulando hacia las montañas como desafiando a sus adversarios invisibles a actuar. Incluso a esta distancia, su confianza radiaba. Elena sintió el peso del momento asentarse en su pecho. Esto ya no era inteligencia abstracta. Era un hombre preparándose para encender catástrofe con su propia mano. Más tarde esa tarde, mientras el cielo se suavizaba en ámbar, Maddox reunió a su equipo de nuevo. Cansancio bordeaba cada línea de su rostro, pero su voz llevaba la convicción de hierro que le había ganado su señal de llamada. Reconoció los fracasos, admitió el riesgo de presionar demasiado y luego expuso la verdad brutal. Enfoques convencionales estaban agotados. Necesitaban algo diferente o perderían. Los oficiales intercambiaron miradas cautelosas. Nadie quería decir la palabra, pero flotaba sobre ellos como una sombra. Finalmente, Maddox lo dijo él mismo. Cruz, si tus matemáticas aguantan, podríamos necesitarlas. Pero si estás equivocada, desencadenamos el desastre mismo que vinimos a prevenir. Por primera vez, Elena oyó concesión en su tono, no aceptación, no respeto, concesión. Era un hombre llevado al borde, forzado a considerar lo que había resistido. No se regocijó. Simplemente respondió, estable e inquebrantable, entonces seguiré refinando los cálculos hasta que no quede margen para error. La reunión se disolvió con poca ceremonia. Cada hombre agobiado por el conocimiento de que el próximo día podría ser su último. El campamento se volvió quieto, puntuado solo por el raspado de cuchillos afilándose, el susurro de equipo siendo empacado y reempacado, y el zumbido distante de generadores del otro lado del valle. Elena yació boca abajo de nuevo mientras la noche se arrastraba sobre las montañas. Su visor revelaba puntos de luz donde las defensas del complejo cambiaban, patrullas paseando sus rutas asignadas. Notó cada cambio, construyendo un enrejado de patrones en su mente. Arriba de ella, las estrellas brillaban, indiferentes a la guerra fermentando abajo. En esa quietud, recordó la voz de su padre, calmada en el aire delgado de la Sierra Nevada. La paciencia es precisión. Espera hasta que el mundo se estabilice, luego actúa. Respiró esas palabras ahora como un mantra. Mañana, cuando todas las otras elecciones hubieran fallado, las encarnaría. Y aunque Maddox y los otros aún dudaban, Elena sabía la verdad presionando más cerca. Con cada tic del reloj, el tiro imposible ya no era teoría. Era inevitabilidad. La mañana siguiente llegó sin ceremonia. Ningún resplandor de amanecer, solo un lavado pálido de luz derramándose sobre las crestas y pintando el valle en tonos de acero. Para los hombres del equipo de Maddox, era otro día de espera. Pero para Elena Cruz, era el momento en que los cálculos probarían ser verdaderos o colapsarían en fracaso. El complejo al otro lado del abismo había cambiado a alerta alta. Patrullas duplicadas, vehículos blindados reposicionados y el zumbido una vez sutil de maquinaria ahora latía en ritmo constante. Desde su visor, Elena podía ver los ajustes finales desplegándose, técnicos arrastrando cajas hacia el silo, cables enrollados como serpientes a través del piso de concreto, guardias apostados en intervalos superpuestos. Cada detalle presionaba la realidad más cerca. El lanzamiento ya no era una amenaza. Era inminente. La voz de Maddox por la red llevaba menos ladrido que antes, aunque el peso del mando aún se aferraba a cada sílaba. Acero a todas las estaciones. La ventana se ha cerrado para ataque convencional. Aire permanece fuera de la mesa. Nos adaptamos. Hizo una pausa lo suficiente para que sus hombres sintieran lo que venía. Phantom, permaneces nuestra contingencia. Mantente alerta. No siguió protesta. Incluso Ríos, una vez tan seguro de su lugar, se mantuvo en silencio. Su expresión, cuando lo vislumbró a través de su visor, era ilegible, una máscara tallada por agotamiento y reconocimiento reacio. El campo de batalla había despojado ilusiones, dejando solo necesidad. Elena estabilizó su rifle de nuevo, alineando no con una persona, sino con la geometría del valle. El viento le rozó la mejilla, cambiando en accesos, luego calmándose exactamente como había graficado los últimos 3 días.
Ajustó torretas con precisión cuidadosa, los clics suaves pero decisivos. Cada movimiento llevaba el peso de la inevitabilidad. Las horas se arrastraron adelante. El sol subió, calor floreciendo a través de la piedra. A mediodía, el complejo estalló en actividad coordinada. Sirenas aullaron, puertas de metal rechinaron al abrirse y técnicos se dispersaron en formación practicada. Víctor Olaf emergió una vez más, ya no el arquitecto distante, sino un conductor comandando su orquesta. Gritó órdenes en un auricular, gesticulando hacia la bahía de misiles como si ya tuviera al mundo como rehén. La transmisión de Madix crepitó. Comando confirma. Preparación de lanzamiento en marcha. Phantom, mantén bloqueo. Elena siguió los movimientos de Olaf a través de su vidrio. Se movía con brío entre consolas e ingenieros, su cabello plateado Stark bajo el resplandor. Para cualquier otro ojo, era un borrón de movimiento. Para el de ella, era una secuencia a anticipar, un patrón a resolver. Siguió no donde estaba, sino donde estaría cuando la cuenta regresiva alcanzara su punto de no retorno. Los de la FGNE en el piso del valle se movieron inquietos, clavados por defensas que los dejaban impotentes. Madix apretó sus puños, dividido entre instinto de atacar y la realidad de futilidad. En esa tensión, la voz calmada de Elena cortó. Comandante, intervalo se alinea con corredor predicho. Viento cruzado en mínimo. Camino de objetivo se mantiene estable. La línea quedó quieta. Incluso el estático pareció retroceder. Finalmente, Madix respondió, cada palabra pesada. Phantom, en espera para posible luz verde. En su visor, el mundo se estrechó más. Vio el sudor en la sien de Olaf mientras se inclinaba sobre una consola. Notó el parpadeo de una lámpara de advertencia roja reflejándose en sus gafas. Midió cuánto tiempo le tomaba caminar la distancia entre la puerta del silo y el puesto de control. Todo se superponía en su enrejado mental. La red pulsó de nuevo. Acero, esto es comando. Están autorizados cualquier solución táctica que prevenga detonación. Madix tragó, su garganta trabajando audiblemente en el silencio. Miró a sus hombres, a Ríos, luego hacia la cresta invisible donde Elena yacía. Pulsó el micrófono. Phantom, ¿puedes hacerlo? Su respuesta fue estable, no jactanciosa, no vacilante. He estado preparándome para este momento desde que llegué a esta cresta. Cada operador se congeló, esperando. En algún lugar al otro lado del valle, alarmas se intensificaron, señalando el inicio de la secuencia final. Luces estroboscópicas, mecánicos corrieron, y Olaf levantó ambos brazos para señalar a su equipo. Elena ajustó un dial final, exhaló medio aliento y dejó que los retículos se asentaran en el lugar que sabía que estaría. 3 segundos después de disparar, el valle pareció contraerse, cada sonido atenuándose excepto el tut de su pulso en sus oídos. Madix dio la orden, voz despojada de duda al fin. Phantom, engancha. Su dedo se apretó, la pared del gatillo rompiéndose como vidrio. El rifle tronó. La bala rasgó hacia el horizonte. 3 segundos colgaban entre salvación y aniquilación. El valle contuvo el aliento. 3 segundos se estiraron en un lapso que se sintió interminable. Cada par de ojos fijo en un futuro equilibrado en una sola línea de vuelo. A través de su visor, Elena Cruz siguió nada visible, solo el temblor ondulante donde sus cálculos le decían que la bala debía pasar. Aire temblaba, polvo flotaba. El mundo pareció pausar. Luego, al otro lado del abismo, Víctor Olaf tropezó. Un latido, estaba erguido, ladrando órdenes. El siguiente, su cuerpo se dobló hacia atrás, como si el suelo mismo hubiera subido a reclamarlo. Su mano se congeló a centímetros del interruptor final. La cubierta de control estalló. Ingenieros gritaron, dispersándose como pájaros asustados, algunos soltando herramientas, otros luchando por cubrirse. El claxon sonó más fuerte por un instante, luego se cortó abruptamente mientras uno de los técnicos asustados golpeaba un override de emergencia. En el lapso de un aliento, la certeza de ignición nuclear colapsó en caos. Elena no vitorió, ni siquiera cambió posición.
Su ojo se quedó en el vidrio, estable, confirmando lo que instinto y entrenamiento ya sabían. Transmitió solo 3 palabras. Objetivo eliminado, secuencia detenida. En el piso del valle, silencio gobernó. Maddox y sus hombres se agacharon en el polvo, esperando una detonación que nunca vino. Cuando su voz calmada rompió la tensión, incredulidad onduló a través de ellos. Luego vino la liberación, exhalaciones agudas, puños golpeando cascos, un operador joven dejando salir un grito que resonó contra los acantilados. Alivio surgió como una ola, incontenible. Maddox, sin embargo, permaneció inmóvil por un largo latido. Había llevado duda a esta misión como armadura, la había usado contra su presencia, contra sus matemáticas, contra la posibilidad de que lo no convencional pudiera triunfar. Ahora, con el mundo intacto alrededor, esa armadura se agrietó. Su radio hizo clic, voz áspera, casi reverente. Phantom, acabas de salvar más que a este equipo. Salvaste todo. Elena finalmente levantó su mejilla de la culata. Sus músculos temblaron por horas de quietud, pero su expresión nunca vaciló. Ajustó su visor una vez más, escaneando el complejo. Guardias huyeron más profundo en la estructura, abandonando armas. Algunos levantaron sus manos hacia el cielo, rindiéndose a enemigos que ni siquiera podían ver. La bahía de misiles estaba abierta, pero dormida, un monumento a una catástrofe negada. Acero, con firme instalación segura, vino la voz de comando a través de la red. Maddox se enderezó, sus hombres ya avanzando cautelosamente hacia el perímetro. Copia, dijo, moviendo a limpiar. Phantom, manteniendo vigilancia. Y así lo hizo. Incluso mientras la victoria pulsaba a través de las comunicaciones, Elena permaneció en su puesto, retículos barriendo cada sombra. Su tiro había sido el pivote, pero sabía que una bala nunca terminaba el trabajo. La seguridad tenía que seguir, armas desarmadas, explosivos difusos. Solo entonces podía considerarse la amenaza verdaderamente extinguida. Minutos se desdibujaron en una hora. Equipos de ordenanza explosiva llegaron en helicóptero, una vez que las defensas aéreas fueron confirmadas offline, barriendo el complejo por trampas. Ingenieros en equipo protector desconectaron circuitos, desmantelaron gatillos, neutralizaron materiales volátiles. El equipo de Maddox tomó prisioneros, sus manos atadas con bridas, sus expresiones huecas. La confianza del enemigo había muerto con su líder. Cuando al fin vino el todo claro, Maddox la buscó. Subió la cresta donde había permanecido todo el tiempo, botas moliendo piedra hasta que alcanzó el raspado superficial que había servido como su escondite. Por un momento, no dijo nada, solo miró el rifle descansando en su bípode, el vidrio aún entrenado en el complejo. Luego encontró su mirada. Estaba equivocado, dijo simplemente. Sin calificativos, sin excusas, solo la admisión que lo había agobiado desde la primera página rasgada en la sala de guerra. Elena dio un solo asentimiento. No necesitaba vindicación. El silencio de un cielo intacto era suficiente. Sin embargo, oírlo de él llevaba un peso diferente, uno que reconocía no solo su habilidad, sino el punto ciego que casi los había condenado a todos. Esa noche, bajo un cielo lavado limpio por la victoria, el humor del campamento cambió. La risa regresó en ráfagas. La comida sabía menos a raciones y más a supervivencia. Y los hombres más jóvenes seguían mirando hacia la cresta con algo cercano a O. Hablaban del tiro en susurros, ya moldeándolo en leyenda. Pero Elena se quedó aparte, puliendo su arma a la luz de una linterna. Para ella, nunca era sobre leyenda. Era sobre precisión, sobre cargar responsabilidad por la única chance que no podía fallarse. Recordó la voz de su padre en las montañas, recordándole que una bala podía cambiar el curso de la historia. Esta noche, le había probado razón. En la carpa de mando, Maddox archivó su informe post-acción con cuidado inusual. Listó su contribución no como apoyo, sino como decisiva. Escribió su nombre junto a palabras que llevaban el peso de la historia, previno guerra nuclear. Cuando cerró el archivo, sus hombros se hundieron, no por derrota, sino por humildad aprendida demasiado tarde.
Y aunque el mundo más allá de las montañas nunca vería el valle como él lo había visto, algún día conocerían la verdad en titulares, en debriefs, en medallas prendidas a uniformes. Una mujer que una vez dudaron se había convertido en la que estabilizó sus manos cuando el equilibrio de la humanidad vaciló. Mientras el campamento se asentaba en un descanso inquieto, Elena se recostó contra su mochila, las estrellas arriba, un recordatorio silencioso de que el destino a menudo dependía de los márgenes más estrechos. Cerró sus ojos brevemente, no en triunfo, sino en resolución. Mañana traería nuevas misiones, nuevas dudas y quizás nuevos descartes. Pero esta noche, la tierra aún giraba, ciudades aún dormían, y niños aún soñaban porque su dedo había presionado verdadero. Y para ella, eso era suficiente. El mundo no estalló en fuego, pero las réplicas de un solo gatillo se ondularon más lejos de lo que cualquier detonación podría haber alcanzado. Al siguiente amanecer, satélites habían confirmado el silencio del silo y canales encriptados pulsaban con informes, el misil permanecía inerte, su ojiva intacta, su arquitecto muerto. Por una vez, analistas de inteligencia tenían poco que debatir. Lo que casi había sucedido era innegable, y lo que había sido prevenido aún más. En el campamento avanzado, el peso del alivio era tangible. Hombres que se habían preparado para un último stand se movían con hombros más sueltos, sus ojos ya no fijos en el horizonte con la tensión de animales cazados. La victoria debería haberse sentido completa. Sin embargo, llegó envuelta en el conocimiento de cuán estrecho había sido el margen. Elena Cruz se quedó aparte de la celebración. Limpió su arma con la misma precisión ritual que siempre practicaba. Cada pasada del paño, un retorno al orden después de la tormenta. Alrededor de ella, conversaciones subieron, fragmentos de incredulidad, gratitud cruda, incluso los comienzos de mito. Los operadores más jóvenes hablaban del tiro como si hubiera sido disparado por manos más que humanas, ya esculpiéndolo en leyenda. Ella los dejó, aunque sabía que la verdad era menos romántica. No había sido magia. Había sido matemáticas, paciencia y una negativa a retroceder. El comandante Jonathan Iron Maddox fue más lento en ajustarse. Caminó el perímetro al atardecer, botas moliendo grava, reproduciendo cada momento desde la mesa de sesiones hasta el tiro mismo. Su orgullo estaba maltrecho, pero en su lugar había crecido algo más difícil de sacudir, reconocimiento. Había construido una carrera creyendo que el campo de batalla se inclinaba solo ante fuerza y audacia. Sin embargo, en esta cresta, había visto a un enemigo caer porque un soldado que descartó había confiado en la ciencia sobre el instinto. Cuando finalmente se acercó a Elena, lo hizo sin ceremonia. Llevaste el día, admitió, no yo, no mis planes, tú. Ella miró brevemente, encontrando su mirada. No se trataba de probar que alguien estuviera equivocado, respondió. Se trataba de detener lo que no podía permitirse empezar. Maddox inclinó su cabeza, un gesto que llevaba más que palabras. Era el tipo de reconocimiento forjado solo en el crisol de la necesidad. Mientras el campamento procesaba su escape estrecho, lejos más allá de las montañas, gobiernos se apresuraban. Líneas seguras entre capitales ardían calientes, líderes demandando explicaciones, aseguranzas, pruebas. Imágenes satelitales granuladas del complejo Pamir se extendieron por redes clasificadas, mostrando puertas de silo abiertas como mandíbulas rotas. Analistas reconstruyeron el evento en sesiones apresuradas, un tiro solo desde distancia extrema había acertado en el instante preciso requerido. Escépticos preguntaron si tal cosa era siquiera posible. Expertos balísticos reprodujeron cálculos, sacudiendo cabezas antes de conceder, sí, podría hacerse, pero solo por alguien que hubiera dominado el entorno tan íntimamente como su propio latido. Por primera vez, el nombre de Elena entró en archivos que nunca había visto: Phantom, precisión letal confirmada a rangos sin precedentes, resultado prevención de escalada global. Su identidad, largo relegada a los márgenes de operaciones conjuntas, de repente era el foco de conversaciones susurradas en salones de poder. De vuelta en la meseta, los de la FGNE barrieron el complejo una última vez, asegurando que cada cable estuviera cortado, cada fusible inutilizado. Elena lo siguió desde su escondite, su visor barriendo por rezagados.
Aunque el peligro había pasado, rechazó la complacencia. La responsabilidad no terminaba con un derribo. Se extendía hasta que cada aliado estuviera seguro y cada civil más allá de las montañas pudiera vivir su vida inconsciente de cuán cerca habían estado de la aniquilación. Cuando los helicópteros finalmente descendieron para extraer al equipo, polvo espiraló alrededor de la zona de aterrizaje, azotando contra rostros y equipo. Los hombres subieron en fila, algunos palmeando su hombro al pasar, otros ofreciendo asentimientos que decían más que palabras. Incluso Ríos, que una vez se había llevado con orgullo inquebrantable, hizo una pausa lo suficiente para murmurar: «Demonios de Tiro». Su voz llevaba ni envidia ni resentimiento, solo el respeto a regañadientes de un tirador que sabía exactamente lo que tomaba. El viaje de vuelta a la base fue diferente al tenso inserción días antes. Motores rugieron, rotores martillaron, sin embargo la cabina zumbaba con algo cercano al alivio. Algunos cerraron ojos, dejando que el agotamiento los reclamara. Otros susurraron bromas bajas, del tipo que hombres cuentan solo cuando han caminado lejos de la muerte. Elena se sentó cerca de la rampa, el viento tirando de su cabello, su expresión calmada como siempre. Sabía que el trabajo verdadero apenas comenzaba. En el cuartel general, el debrief se extendió por horas. Analistas querían cada detalle, informes meteorológicos, ángulo de tiro, incluso el tipo exacto de ronda que había cargado. Respondió llanamente, resistiendo embellecimiento. Para ella, las matemáticas del tiro importaban más que la mitología ya formándose alrededor. Los investigadores presionaron a Maddox también, y por primera vez en su carrera, señaló a otro como el factor decisivo. Sin Cruz, les dijo llanamente, estaríamos contando bajas en ciudades, no cuerpos en un valle. Noticias del evento permanecieron clasificadas, sin embargo rumores sangraron. Soldados hablaban a camaradas, que pasaban historias por canales que eventualmente alcanzaban periodistas olfateando pistas. Susurros emergieron de una mujer que había tomado un tiro imposible y salvado millones. Oficiales negaron comentario, pero negaciones solo alimentaban curiosidad. Dentro de los barracones, Elena permaneció inalterada. Aún se despertaba temprano, aún entrenaba, aún escribía números en su cuaderno con la devoción tranquila de un artesano. Sin embargo, aquellos alrededor la miraban diferente ahora. Donde una vez la habían descartado como anomalía, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos buscaban su consejo en balística, otros simplemente le daban espacio, como si proximidad a ella pudiera traer claridad. Maddox, por su parte, se llevaba diferente. Ya no ladraba órdenes a ella a través de salas. Escuchaba, incluso preguntaba. La transformación no era dramática, pero era innegable. El comandante, que una vez había rasgado su trabajo por la mitad, ahora construía planes alrededor, y aún así, Elena no sentía triunfo. Pensaba solo en cuán estrecho había sido el margen, cuán fácilmente una ráfaga de viento o un latido de vacilación podría haber alterado la historia. Ese conocimiento la humillaba más que cualquier medalla pudiera elevar. Mientras las semanas pasaban, la misión se archivó en archivos marcados con la clasificación más alta. Políticos se felicitaban en cámaras secretas, nunca reconociendo públicamente cuán cerca había estado el mundo. Sin embargo, aquellos que habían estado en la cresta sabían la verdad. Habían oído el silencio de 3 segundos estirarse en eternidad. Habían sentido sus pulmones vaciarse mientras la bala volaba. Habían vivido porque una persona rechazó aceptar que los límites eran inmutables. En la quietud de sus cuartos, Elena escribió en su cuaderno una vez más. Registró el tiro, no como un cuento de heroísmo, sino como una lección en precisión, viento, caída, tiempo, aliento. Sabía que otros lo estudiarían algún día. Pero para ella, no era leyenda. Era simplemente prueba de que paciencia y cálculo podían contener el fin. Y aunque el mundo afuera permanecía inconsciente, dentro de los salones tranquilos del ejército, susurros crecieron más fuertes, el Pantón detuvo la guerra antes de que comenzara. La tormenta de papeleo vino primero, informes post-acción apilados alto, estampados con tinta roja que leía, solo ojos. Analistas diseccionaron cada llamada de radio, cada movimiento registrado en footage satelital.
Examinaron la geometría de la cresta y la trayectoria que Elena Cruz había trazado en su cuaderno, como si las matemáticas mismas pudieran revelar una fórmula secreta. Para ellos, el tiro era una pieza de rompecabezas a catalogar. Para Elena, permanecía lo que siempre había sido, una responsabilidad cumplida en el instante exacto que importaba. El reconocimiento, sin embargo, no podía contenerse en carpetas. La palabra se extendió a través de unidades más rápido de lo que la clasificación podía suprimir. Operadores regresando de la misión llevaban historias, no cuentas sanitizadas, sino recuerdos crudos. Describían el silencio de la cresta, el momento cuando incluso soldados experimentados dudaban de la supervivencia y el reporte único de un rifle que rompió la desesperación. Alrededor de barracones, fogatas y bancos de gimnasio, el cuento creció. Hombres que nunca la habían conocido hablaban su nombre como si hubieran estado a su lado. Pantón, susurraban, dando a la palabra una reverencia usualmente reservada para camaradas caídos. Dentro de salones de mando, el humor cambió. Oficiales que una vez habían descartado sus cálculos ahora se inclinaban adelante durante sesiones, garabateando notas cuando hablaba. Cursos en escuelas de francotiradores añadieron segmentos sobre estratificación atmosférica y predicción de viento cruzado, citando sus datos sin siempre adjuntar su nombre. Su trabajo se extendió, incluso cuando la mujer detrás permanecía un fantasma en cuentas oficiales. Sin embargo, la transformación era más visible en el comandante Maddox. Donde una vez había cerrado disidencia con volumen, ahora pausaba para escuchar. Comenzó invitando a Elena a reuniones de estrategia, no como un pensamiento posterior, sino como una voz igual a la suya. Sorprendió a oficiales más jóvenes, viendo al veterano endurecido deferir en formas sutiles, pidiendo su análisis antes de finalizar movimientos de tropas, solicitando su evaluación en ventanas meteorológicas. El cambio no fue anunciado, pero se sintió. La autoridad de Maddox no había disminuido. Había evolucionado. Ríos, también, alteró. Ya no se llevaba con el orgullo frágil de alguien guardando un título. En cambio, se acercó a ella tranquilamente una tarde en el comedor. Pensaba que entendía rango largo, admitió, su tenedor ocioso sobre comida intacta. Pero nunca lo entendí como tú. Enséñame. Su petición era genuina, despojada de ego. Elena asintió una vez, y en ese intercambio simple, una rivalidad dio paso a mentoría. Más allá del ejército, las ondas alcanzaron más lejos. Agencias de inteligencia compartieron fragmentos con aliados, suficiente para probar que la crisis había sido contenida. Políticos debatieron si liberar detalles para tranquilizar al público o enterrarlos para prevenir pánico. Al final, el secreto ganó. El mundo nunca sabría cuán cerca había estado, al menos no inmediatamente. Pero dentro de los círculos que importaban, aquellos que planeaban guerras, aquellos que las prevenían, la leyenda de una sola bala llevaba peso. Cuando Elena fue convocada al cuartel general semanas después, esperaba otra ronda de debriefs. En cambio, entró en un salón forrado con uniformes planchados a la perfección, banderas drapeadas en testimonio silencioso. Maddox estaba en la primera fila, hombros cuadrados, expresión ilegible. Un general dio un paso adelante, medalla en mano, y habló palabras que resonarían más que la ceremonia misma, por acción por encima y más allá del deber, por precisión bajo condiciones consideradas imposibles. La sargento de Estado Mayor Elena Cruz es galardonada con el honor más alto de la nación. La medalla era fresca contra su uniforme. Aplausos estallaron, pero sus ojos escanearon la multitud hasta encontrar a Maddox. Él asintió una vez, lento y deliberado, el reconocimiento de un comandante forzado a ver más allá de sus propios límites. Después, reporteros presionaron por comentarios, ansiosos por transformarla en figura pública. Elena respondió con cuidado, siempre redirigiendo elogios al equipo, a los analistas, a aquellos que desmantelaron el misil. No tenía deseo de convertirse en símbolo, sin embargo entendía que otros la necesitaban como uno. Para mujeres que habían sido dichas que no podían soportar la misma presión que hombres, su presencia en ese podio era prueba tallada en acero. En las semanas que siguieron, invitaciones llegaron de todo el ejército.
Programas de entrenamiento le pidieron lecturas, demostrar la disciplina mental requerida para precisión extrema. Viajó de rangos desérticos a instalaciones forestales, llevando su cuaderno maltrecho, mostrando a tiradores más jóvenes cómo leer corrientes de aire y distorsión de luz con el mismo respeto que otros reservaban para terreno. Cadetes se inclinaban adelante cuando hablaba, sus lápices rascando furiosamente, ansiosos por aprender el oficio que había detenido Catástrofe. Pero Elena nunca les dejaba olvidar el peso detrás. Una bala no es solo trayectoria, les decía. Es consecuencia. Cada cálculo lleva vidas al otro lado. Hablaba no con floritura, sino con convicción calmada, del tipo que se asentaba en quienes escuchaban, más profundo que la adrenalina jamás podría. Mientras tanto, la propia historia de Maddox cambió. En sesiones, hablaba menos de fuerza bruta y más de adaptabilidad. Cuando oficiales más jóvenes le preguntaban sobre liderazgo, ya no recitaba lecciones de agresión. En cambio, les contaba sobre la cresta, sobre la página rasgada por la mitad, sobre la mujer que había dudado hasta el momento en que llevó la misión. El peor error, decía, es subestimar capacidad porque no luce como lo que esperas. La ironía no se perdía en Elena. Nunca había buscado cambiar a Maddox. Solo había hecho su trabajo. Sin embargo, al hacerlo, lo había remodelado no solo a él, sino a la cultura que orbitaba alrededor. Aún así, permanecía anclada. Noches la encontraban en rangos tranquilos, yaciendo boca abajo bajo luz estelar, garabateando nuevos cálculos. Nunca dejaba que la medalla embotara su foco. Gloria, sabía, era fugaz. Precisión requería humildad. Su impacto, sin embargo, perduraba. Manuales tácticos comenzaron refiriendo intervalos Phantom, momentos cuando aire inestable brevemente se estabilizaba, permitiendo tiros una vez pensados imposibles. Soldados jóvenes hablaban de esos intervalos como si fueran magia, no matemáticas. Elena sonreía cuando lo oía. Los dejaba creer en mito, si ayudaba a respetar el oficio. Meses después, estaba una vez más en una cresta, esta vez no en guerra, sino en entrenamiento. Un grupo de cadetes yacía boca abajo junto a ella, visores alineados con objetivos distantes. El viento racheaba y frustración arrugaba sus frentes mientras tiros derivaban anchos. Elena hablaba suavemente, guiándolos. Paciencia. El mundo te dirá cuándo disparar. Espera a que se estabilice. Minutos pasaron. Luego, uno por uno, sus rondas comenzaron a acertar. Observando su astonishment, pensó en las lecciones de su padre en la Sierra Nevada, en el asentimiento reacio de Maddox, en el tiro imposible que había silenciado sirenas. El hilo de todo se tejía en una verdad: los límites de la capacidad humana no eran fijos. Se expandían cuando alguien rechazaba aceptar descarte como destino. Y así, incluso mientras políticos argumentaban, incluso mientras comandantes debatían doctrina, Elena Cruz vivía su verdad tranquilamente, un soldado cuya cálculo calmado había preservado un mundo al borde, y quien ahora llevaba ese conocimiento adelante para asegurar que otros estarían listos cuando la historia demandara lo mismo de ellos. Bajo el pálido brillo del amanecer, el mundo parecía engañosamente calmado. En las semanas después del tiro imposible, un extraño silencio descendió sobre las bases avanzadas, como si las montañas mismas desearan enterrar el recuerdo de cuán cerca la humanidad había estado de la destrucción. Sin embargo, para Elena Cruz, la calma nunca había sido simple. Llevaba responsabilidad y llevaba ecos. Se sentó al borde de un rango semanas después, un tramo de matorral elegido para entrenamiento en lugar de combate. La cresta aquí reflejaba el valle donde Olaf había caído, aunque despojado de miedo y consecuencia. Cadetes, boca abajo en esteras, se alineaban junto a ella, sus rifles apoyados, visores alineados contra siluetas de cartón puestas lejos abajo del rango. Se movía entre ellos, tranquila en paso, hablando raramente, pero siempre con propósito. No luches contra el viento, le dijo a uno. Léelo. Déjalo terminar su oración antes de interrumpir. Escuchaban, no por su rango, sino por su récord. Rumores habían corrido por las filas como incendio forestal. Se había convertido en algo más grande que un soldado,
un ejemplo, una advertencia, una historia contada para recordar que preconcepciones podían matar más severamente que balas. Aún así, Elena rechazaba el pedestal. Anclaba cada lección, no en leyenda, sino en disciplina. Precisión, les recordaba, nunca era glamorosa. Era paciencia, medida en latidos. En otro lugar, su historia ya había sido cooptada por estrategas y políticos. El informe clasificado circulaba por canales seguros, pero extractos sangraban en debates de política. Algunos generales argumentaban que precisión de rango largo debía ahora convertirse en pilar central de doctrina. Otros gruñían que una anomalía no debería redefinir la guerra. Detrás de puertas cerradas, Madix luchaba por su legado. En sesiones, repetía la verdad, que músculo y velocidad habían fallado, y que lo que salvó la misión fue cálculo llevado por alguien que una vez descartó. Cada recuento despojaba otra capa de arrogancia de su voz, remodelándolo como un comandante transformado por humildad. Ríos, una vez reacio a conceder nada, se había convertido en su alumno más ansioso. En tardes cuando el campamento se calmaba, la buscaba con cuadernos llenos de sus propios garabatos. Preguntaba sobre ángulo de salida, sobre compensación de espejismo, sobre las pequeñas correcciones que parecía hacer sin pensamiento. Elena compartía libremente, pero siempre con la misma advertencia. Puedes aprender las matemáticas. Lo que debes aprender más duro es la paciencia. Él asentía, llevando las palabras como si fueran munición de un tipo diferente. Mientras tanto, gobiernos se apresuraban a manejar percepción. La línea oficial enmarcaba la crisis como advertida por operaciones conjuntas, sin mención del individuo que había sostenido el gatillo. Sin embargo, el secreto era poroso. Susurros del tiro Phantom se extendían por círculos de inteligencia y filtraban en especulación mediática. Analistas en transmisiones nocturnas debatían si tal hazaña era siquiera posible. Oficiales retirados se burlaban de la idea, solo para ser contradichos por colegas que confirmaban en voz baja, sí, había sucedido. Para Elena, el ruido importaba poco. Regresaba cada día a su rutina, limpiando su rifle, actualizando logs meteorológicos, enseñando. La medalla prendida a su pecho acumulaba polvo en un cajón. Reconocimiento era menos importante que preparación. Lo que la mantenía estable era el conocimiento de que no había actuado por aclamación. Había actuado porque alguien tenía que, y se había preparado toda su vida para ser esa alguien. Aún así, había noches cuando el recuerdo regresaba sin invitación. Yacía despierta en su litera, el techo tenue arriba, reproduciendo los 3 segundos cuando el mundo parecía contener el aliento. La imagen de Olaf, congelado a mitad de gesto, se grababa en su mente. No era orgullo lo que sentía, sino gravedad, el peso de haber terminado una vida para preservar incontables otras. Las matemáticas habían sido impecables, pero la consecuencia era humana y persistía. Madix entendía esa carga a su manera. La verificaba más a menudo ahora, no como comandante a subordinada, sino como un hombre que reconocía la soledad de la responsabilidad. Una tarde, se unió a ella en el rango, de pie en silencio mientras cadetes tropezaban con llamadas de viento. Cuando la sesión terminó, habló en voz baja. Me diste de vuelta más que a mis hombres, admitió. Me diste de vuelta mi fe en lo que no podía ver. Eso es más difícil de pagar. Ella encontró su mirada, estable como siempre. Entonces págalo escuchando, no solo a mí, sino a cualquiera que pasarías por alto. Él asintió, un hombre remodelado por una lección que llevaría a cada puesto de mando que jamás ocupara. Mientras los meses pasaban, la influencia de Elena se extendía más allá del ejército. Universidades la invitaban a lecturas sobre física aplicada y dinámica atmosférica. Declinaba la mayoría de ofertas, pero ocasionalmente aceptaba, de pie ante filas de mentes jóvenes ansiosas por oír cómo la teoría había salvado el mundo. Nunca dramatizaba. Explicaba cizalladura de viento y efecto Coriolis, luego les recordaba, ecuaciones no previenen guerra. Gente que las usa con disciplina lo hace. Detrás de escenas, sus métodos se convirtieron en lectura estándar. Manuales referenciaban sus observaciones como correcciones Phantom, notas al pie que desmentían la gravedad de su origen.
Unidades élite solicitaban su presencia para entrenamiento avanzado, y viajaba de desiertos a rangos árticos, traduciendo el lenguaje universal de precisión a cada entorno. A través de todo, permanecía inalterada en esencia. Llevaba su trenza de la misma manera que en la cresta. Mantenía sus cuadernos llenos de números que solo ella podía descifrar completamente. Y cuando reclutas preguntaban por qué nunca parecía orgullosa, respondía suavemente, porque el orgullo nubla el tiro. Y un día, tu estabilidad podría ser todo lo que esté entre silencio y sirenas. El día finalmente llegó cuando fue promovida. La ceremonia, montada con dignidad tranquila. Maddox estaba junto a ella, no como escéptico, sino como defensor, colocando la nueva insignia en su cuello. Sargento Maestro Cruz, declaró el general, por redefinir lo posible, y por probar que resolución e intelecto son tan letales como cualquier arma. Aplausos siguieron. Sin embargo, los pensamientos de Helena derivaron de vuelta al valle, al viento llevando polvo, a los pájaros trazando corredores invisibles. Ahí era donde vivía la verdad, en la observación paciente de un mundo que susurrabas y escuchabas. Cuando la ceremonia terminó, un privado joven se acercó nervioso. Señora, tartamudeó, ¿realmente cree que una persona puede cambiar la historia con una sola acción? Lo estudió un momento, luego respondió, no una persona, una elección. Cualquiera puede hacerla, si se prepara. Más tarde, mientras caminaba lejos del salón, la medalla pesada en su pecho, Helena sintió la paradoja de su viaje. Se había convertido en un símbolo. Sin embargo, era aún la misma soldado que prefería silencio a discursos, cálculo a gloria. Su mayor lección no había sido sobre rango o viento o paciencia. Era sobre percepción. Había sido subestimada, descartada, incluso ridiculizada. Y sin embargo, cuando el momento demandó, había estabilizado sus manos y cambiado el curso de naciones. La noche cayó, y las estrellas se iluminaron arriba. Se encontró una vez más en una cresta, rifle acunado, el mundo vasto y frágil alrededor. Respiró profundamente, sintió el ritmo de la tierra en su pecho y susurró las palabras que su padre le había enseñado hace mucho: precisión es responsabilidad. Sonrió levemente, sola, pero contenta. La historia podría registrarla como leyenda, pero ella sabía la verdad. Era simplemente un soldado que había escuchado cuando el mundo demandaba silencio, que había esperado cuando otros se apresuraban y que había jalado el gatillo cuando nadie más podía. Y por eso, el mundo aún giraba. Se burlaron de ella. Dudaron de ella. Intentaron enterrarla bajo su risa, convencidos de que nunca se elevaría sobre el ruido. Pero Helena Cruz no respondió con palabras. Respondió con silencio, con paciencia, con una sola elección que convirtió lo imposible en realidad. Cuando otros se apresuraban, estabilizó su aliento. Cuando la arrogancia cegaba el campo de batalla, leyó el viento. Y cuando el mundo se tambaleaba al borde del caos, jaló el gatillo que nadie más podía. No era orgullo lo que la guiaba. No era gloria lo que la impulsaba. Era responsabilidad, una creencia de que precisión es más que habilidad. Es una promesa a aquellos que no pueden defenderse. La llamaron Pantom, una leyenda, un nombre susurrado en sesiones. Pero permaneció lo que siempre había sido, un soldado que rechazó subestimar la fuerza tranquila dentro de sí misma. Y por eso su historia importa. Porque cada uno de nosotros enfrenta un momento cuando el mundo nos dudará, cuando nos dirán que no pertenecemos, cuando el peso de la expectativa se siente demasiado pesado para cargar. En ese momento, recuerda a Helena. Recuerda que el silencio puede llevar más poder que los gritos, que la paciencia puede sobrevivir a la arrogancia y que una mano estable puede cambiar el curso de la historia. Esto es más que un cuento de guerra. Es un recordatorio de que las batallas más fuertes a menudo se luchan dentro y las mayores victorias vienen no de arrogancia, sino de disciplina. Así que te pregunto ahora, ¿qué harás cuando sea tu turno de enfrentar lo imposible? ¿Te doblarás bajo el peso de la duda, o respirarás estable y tomarás tu tiro? Si la historia de Helena te conmovió, si encendió un fuego en ti, no dejes que pare aquí. Comenta abajo. Comparte tus pensamientos. Dinos qué habrías hecho en esa cresta.
Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, dale like, suscríbete y acompáñanos cada semana. Porque las leyendas no nacen. Se hacen en el silencio, por aquellos que se atreven a actuar cuando nadie más lo hará.